Revelado. 4 alimentos congelados que nunca debes comer. Después de los 64 extraordinarios que cambiarán tu vida. La cocina siempre había sido el refugio de Elena. A sus 62 años, cada aroma que emergía de su estufa era un eco de su madre, que tantas tardes pasaba de pie, picando chiles y hirviendo frijoles. En su pequeño pueblo de México, la gente admiraba sus platillos tradicionales que llenaban las mesas durante cada celebración. Sin embargo, esta Navidad sería diferente. La salud de Elena había comenzado a flaquear. Su hija Ana, siempre preocupada, le sugirió incorporar alimentos congelados a su dieta, algo más práctico y acorde a los tiempos modernos. Elena sintió que una parte de su legado se desmoronaba con solo pensarlo. Aquella calurosa noche de Navidad, rodeada de sus hijos y nietos, Elena observaba la mesa aderezada con platos familiares, donde ella había decidido probar una mezcla de lo tradicional y lo moderno, añadiendo un guiso de pollo hecho con una mezcla congelada. Mientras la familia comenzaba a disfrutar, las sonrisas pronto se tornaron en muecas de incomodidad. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Elena cuando vio a su hija sujetándose el estómago. Un silencio helado se adueñó de la habitación, la risa se desvaneció y la preocupación llenó aquel aire que antes era tan festivo. Una sensación de culpa la aplastó. ¿Había traicionado el legado de su madre? Mientras su familia buscaba la tranquilidad, Elena sintió que el peso de la tradición se hacía cada vez más pesado sobre sus hombros. ¿Cómo había permitido que su deseo de modernizarse eliminara sabores que habían sido auténticos por generaciones? Esa noche, ya sola en la cocina, comenzó a investigar los peligros de los productos congelados. La angustia se apoderaba de su mente con cada artículo que leía sobre aditivos perjudiciales y la pérdida de nutrientes, pero también desenterró recuerdos olvidados. La sonrisa de su madre al servir un platillo hecho con amor, cada ingrediente elegido con esmero. La balanza entre lo antiguo y lo nuevo se inclinaba a la autenticidad. La verdadera nutrición, se dio cuenta, no residía en lo práctico, sino en lo genuino. Con el respaldo de su esposo Pedro, quien siempre había sido su apoyo, hicieron un pacto: regresar a las raíces. Elena se dedicó horas en la cocina, reinvención en cada receta que rescataba del olvido. Sin embargo, el pueblo empezaba a resistirse a sus viejas costumbres. Algunos la desafiaban, considerándola anticuada por oponerse a la facilidad de lo congelado. Su corazón se sentía desgarrado. ¿Cómo podría defender una herencia que se aferraba con tanta fuerza a sus tradiciones en un mundo que avanzaba a toda velocidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la intimidad de la noche, mientras las sombras danzaban en las paredes de su casa, Elena se enfrentaba a lo inevitable. ¿Tendría la fuerza suficiente para llevar su mensaje al pueblo? Un diálogo comenzó a formarse en su mente, pero la duda se asomaba, cuestionando si sus esfuerzos alcanzarían, si aquellos que conocían el sabor de las salsas en sus platos realmente cambiarían por una rutina ya conocida y aceptada. A medida que se acercaba el día de la reunión comunitaria, la incertidumbre le quebraba el aliento. Sin embargo, estaba decidida a intentar. Después de todo, la tradición era su legado, y en su corazón latía la esperanza de un futuro donde su esencia no se perdiera en la modernidad. Pero la gran pregunta permanecía en el aire. ¿Será suficiente el poder de la tradición para cambiar corazones y mentes en un mundo que avanza tan rápidamente hacia el futuro? El día de la reunión llegó con un cielo nublado, como si las nubes mismas compartieran su ansiedad. Elena se miró en el espejo,
ajustando su pañuelo en la cabeza. Sus manos temblaban. En sus ojos se reflejaba resolución, pero a la vez la sombra de la incertidumbre. Había pasado horas perfeccionando un discurso que intentaría traspasar los límites de la crítica y la indiferencia. La fórmula era sencilla: tradición, amor, salud. Pero en su interior se debatía entre el miedo al rechazo y la esperanza de un impacto. Al llegar al centro del pueblo, el ambiente era tenso. Algunas caras conocidas eran escépticas, otras simplemente indiferentes. Sus hijos le habían animado a seguir adelante, pero al encontrarse en medio de una multitud, la conexión con su legado parecía desvanecerse. Decidió iniciar la conversación con su propia experiencia. Aquella noche de Navidad fue el punto de partida. Mis queridos amigos, comenzó, aunque el tropiezo en sus palabras la hizo vacilar. La cocina ha sido siempre un acto de amor en nuestra cultura. Miradas curiosas se mezclaban con bostezos de desprecio. La combinación de ingredientes frescos crea sabores que no se encuentran en lo congelado. La salud que buscamos va más allá de lo fácil. Es lo que sientes cuando te sientas a la mesa y pruebas un guiso que ha sido preparado con cuidado. Las risas murmuradas pronto se apagaron y ella sintió un pequeño triunfo. Pero el eco de voces escépticas la golpeó. ¿Acaso quieres arruinar el progreso, Elena? Los congelados son la solución en esta vida tan ajetreada, gritó un hombre del fondo. El desafío resonó como una campanada. Pasaron unos momentos, pero la tensión pareció convertirse en una especie de energía. Elena no se dejó intimidar. Progreso no significa olvidarnos de nuestras raíces. Cada uno de nuestros antepasados hizo sacrificios por darnos la vida que tenemos. Debemos honrarlos, preservando sus enseñanzas. Podía ver en sus ojos que la mayoría comenzaba a cuestionarse. Su abuela, sus tías, todos aquellos esfuerzos que iluminaban las mesas durante las fiestas. Su legado era más que un simple platillo, era la esencia de su identidad. Esta es la mesa que construimos, continuó, gesticulando hacia las bandejas de los platillos que había preparado esa mañana. Este es el sabor que realmente busco, el amor en cada bocado. Y yo quiero que todos aquí redescubramos ese amor. La conversación comenzó a tomar un giro. Algunas personas, incluso aquellas que habían sido más críticas, empezaron a compartir sus propias experiencias. Las historias se entrelazaron, recuerdos olvidados que reverdecían. Elena sintió que esos relatos eran la brújula que guiaba su misión. La tradición no era solo un eco del pasado, sino un legado emocional que unía generaciones. Pero el ambiente cambió abruptamente cuando un conocido rival, Felipe, intervino, desafiándola con dureza. ¿Y si al final, eso que llamas tradición no es más que un fetiche? ¿Acaso no hay valor en adaptarse a los nuevos tiempos? La animosidad en su voz amenazaba con arruinar el avance que tanto había costado. En ese instante, Elena intuyó que estaba al borde de una auténtica confrontación. Estaba a punto de decidir si se aferraría obstinadamente a su legado o evaluaría sus creencias frente a la realidad de una sociedad en constante evolución. La lucha que había comenzado en su cocina estaba tomando forma en el corazón del pueblo. Mientras la discusión se iba intensificando, se dio cuenta de que los próximos pasos que daría determinarían no solo su futuro, sino el de sus tradiciones. ¿Cómo lidias con el cambio y la resistencia?, reflexionó, preguntándose si tendría la valentía para mantener su identidad sin dejar de lado lo que estaba por venir. La decisión estaba cerca, y en su interior ardía una pregunta más intensa. ¿Lograría mantener su tradición sin perderse en el camino del progreso? Mientras la reunión avanzaba, el eco de la respuesta la retaba. La verdad se acercaba, y el momento de la verdad no estaba tan lejos. La tensión en la sala era palpable, como un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Elena, con el corazón pulsando en sus oídos, sabía que tenía que reaccionar ante la provocación de Felipe. Había dejado atrás el temor y la incertidumbre,
Ahora estaba lista para confrontar la realidad de su lucha de manera decisiva. ¿Un fetiche?, repitió, sin poder contener la incredulidad en su voz. ¿Qué es la vida sin la conexión con nuestro pasado? Cada bocado que tomamos puede ser un puente hacia nuestras raíces o una desconexión con lo que somos. Alzando la mirada, vio destellos de sorpresa y reconocimiento en algunos rostros. Era un pequeño triunfo, pero repleto de significado. El diálogo se tornó más intenso. Felipe no retrocedió. Adaptarse es esencial, Elena. La tradición puede ser un lastre. ¿Qué pasa con el tiempo, la eficiencia, la salud? No podemos quedarnos estancados. La decisión que Elena había temido estaba ante ella. Defender su visión con firmeza, sin convertirse en una víctima de la presión externa. Se detuvo un momento, respirando profundamente, recolectando fuerza y claridad. No estaba sola. Cada historia compartida en la reunión la fortalecía. En su interior, sintió una chispa de revelación. Claro que debemos adaptarnos, pero no a costa de olvidar quiénes somos. ¿Acaso no podemos encontrar una forma de fusionar la tradición con la modernidad? La incredulidad en el ambiente había dado paso a un murmullo reflexivo. Las dudas comenzaban a aquietarse. Sus pensamientos se entrelazaron en un plan. Aprovechó esa pequeña apertura, no solo para defender su visión, sino para transformar la conversación en una invitación a la creación. Propongo que celebremos una serie de encuentros en los que podamos experimentar con nuestras recetas, añadiendo ingredientes integrales, frescos, fusionando lo de antes con lo de ahora. Así, no vamos a rechazar el cambio, sino a incorporarlo. Elena observó cómo algunos rostros se iluminaban a medida que compartían ideas y sugerencias. La inseguridad que había sentido al inicio de su discurso había comenzado a disiparse, reemplazada por un ardor renovado. Ella no solo defendía su propio legado, estaba proyectando una visión hacia el futuro que podía inspirar a otros. Sin embargo, el ambiente no estuvo completamente libre de combates. Felipe optó por un tono cínico. Me parece que eso será solo un espectáculo. En la vida real, las cosas son más complejas. Sus palabras eran un cuchillo que intentaba cortar el hilo de conexión que estaba tejiendo entre los presentes. Elena sintió el golpe, pero esa vez, en vez de dudar, se saboreaba su desafío. La lucha no solo era por ella, sino por toda una generación que había perdido su conexión al disfrutar del arte culinario. Era un momento de autodescubrimiento. Quizás sea un espectáculo, pero es precisamente ese espectáculo el que puede recuperar la esencia que todos necesitamos. La vida no es solo sobre sobrevivir, también es sobre disfrutar, sobre recordar y construir nuestros recuerdos. Mientras la conversación continuaba en una atmósfera de incertidumbre, se dio cuenta de que estaba forjando un cambio en sí misma. Las palabras de Felipe, antes desgarradoras, ahora parecían una invención fácil en comparación con la fortaleza que había descubierto. ¿Quién era realmente? ¿Una cocinera cuyo legado estaba atado a la cocina de la abuela? ¿O una innovadora dispuesta a luchar por sus raíces en un mundo siempre cambiante? Mientras las miradas se volvían hacia ella, una nueva duda surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparada para este nuevo camino que implicaba riesgo, pero también la posibilidad de reconectar con su comunidad de una manera más profunda? El murmullo a su alrededor se volvía confuso y electrizante, y ella sabía que el próximo paso marcaría la dirección de su vida y de su legado. La sensación de cambio era agobiante y a la vez exaltante. Elena se dio cuenta de que su jornada estaba lejos de ser fácil, pero estaba más que lista para abrazar lo desconocido y descubrir, finalmente, quién era ella en esta nueva narrativa. La conversación se tornó más intensa, y un nuevo interrogante se ahondó en su mente. ¿Era capaz de desafiar las tradiciones sin perderse a sí misma en el proceso? El murmullo se desvaneció gradualmente, pero la presión seguía pulsando en su interior. Elena sintió cómo su corazón latía una sinfonía insólita. Cada latido era un recordatorio de su necesidad de reafirmarse.
el eco de las palabras de Felipe aún resonaba en su mente. Con una mezcla de determinación y temor, comprendió que este momento no solo marcaba el inicio de un nuevo proyecto, definía su identidad. Los días siguientes, las ideas comenzaban a fluir con mayor claridad. Se sentaba en su cocina, el aroma familiar de las especias envolviéndola, y anotaba todo lo que deseaba explorar. Esa magia creativa, antes oscurecida por la duda, ahora florecía. Se dispuso a investigar recetas ancestrales que su abuela había perfeccionado, observando cómo podía introducir ingredientes contemporáneos que las hicieran más nutritivas, manteniendo su esencia. Cada receta se volvía una forma de resistencia, un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba construir. Sin embargo, esa fuerza interior no era suficiente para silenciar sus inseguridades. Aún le preocupaban las palabras de Felipe, ese eco de desdén. En su mente, la presentación sobre la que había hablado empezaba a tomar forma. Un taller culinario donde la tradición se encontraría con la innovación. Pero sentía que enfrentarse nuevamente a la crítica podría desbaratar el esfuerzo. Decidió buscar apoyo. Llamó a María, una amiga y chef con quien había colaborado en el pasado. Al escuchar su idea, María se entusiasmó. «Eso es, Elena. La gente necesita recordar de dónde vienen, y tú puedes ser quien les muestre cómo evolucionar». Las palabras de su amiga fueron un bálsamo. Allí, en esa conversación, Elena sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse. Actuó rápidamente, comenzando a planear ese primer taller. En su mente visualizaba cada detalle: el espacio, el menú, los invitados. Mientras trabajaba en los preparativos, sintió que su confianza florecía. Con cada ingrediente que elegía, recordaba historias familiares y cada corte de cebolla liberaba un nuevo nivel de claridad. La cocina se convirtió en su refugio, un espacio donde las dudas no tenían cabida. El día del taller llegó rápidamente. La sala, decorada con toques que evocaban la vida de su abuela, empezó a llenarse. Sentía el calor del reconocimiento entre los asistentes, risas y murmullos que alimentaban su espíritu. Pero mientras hablaba, la voz de Felipe regresó a atormentarla. «¿Qué pensarán de ti si no entregas?», se repetía como un mantra oscuro. Decidió que no permitiría que esos temores la controlaran. Cuando dio la bienvenida a los participantes, su voz sonó firme y clara. Se adentró en la historia detrás de cada receta, compartiendo anécdotas de su infancia, pero siempre entrelazándolas con los beneficios que había encontrado al introducir nuevas prácticas. El silencio en la sala era profundo. Se notaba el interés genuino en cada rostro. Su pasión empezó a contagiar a todos, y poco a poco la conexión floreció. Fue en medio de una receta, mezclando especias que evocaban su hogar, que la revelación la golpeó con fuerza. Estaba más viva, más auténtica que nunca. Con cada palabra redescubría su propósito, no solo como cocinera, sino como narradora de su propia historia. Era un desafío y una transformación, pero también una celebración. El encuentro culminó en un estallido de aplausos. Elena, buscando un momento para absorberlo todo, sintió que había dado un paso decisivo hacia la persona que deseaba ser. Sin embargo, una voz familiar, entremezclada en la multitud, pronunció el nombre de Felipe, interrumpiendo su triunfo con una pregunta punzante. ¿Qué harás cuando la crítica se intensifique? El rostro de Elena se palideció. Un remolino de incertidumbre la atravesó. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la adversidad, especialmente cuando la situación amenazaba con volverse más personal? En ese instante, comprendió que la verdadera prueba, lo que definiría su camino, estaba todavía por llegar. Elena salió del taller con una mezcla de euforia y ansiedad. Los aplausos aún resonaban en su mente, pero la voz de Felipe se convirtió en un eco latente, amplificado por sus propios temores. Caminó por las calles, sintiendo el impulso de transformar su éxito en una herramienta de resistencia. Quería no solo superar su pasado, sino también construir su futuro sobre la autenticidad de su voz. La jornada se tornaba en una introspección continua.
Decidió dedicar los días siguientes no solo a mejorar sus habilidades culinarias, sino a abordar el doloroso recuerdo que Felipe había reverdecido en su mente. La cocina sería su bastión, pero también necesitaba enfrentar el temor a la crítica de forma consciente y activa. A la mañana siguiente, se sentó con un cuaderno en las manos, dispuesta a hacer una lista de sus temores más profundos. ¿Qué podría hacerme sentir vulnerable?, se preguntó. Con cada palabra anotada, sintió que parte de su carga se aligeraba. Sus inseguridades, que habían estado en la sombra, comenzaron a cobrar forma. El miedo al rechazo, a no ser lo suficientemente buena, a no mezclar bien el pasado con el presente. Cada uno de estos miedos la instó a crear un plan. No podía dejar que la anticipación de la crítica la paralizara. Debía abrazar la incomodidad. Haría un segundo taller, pero esta vez lo haría de manera diferente. En lugar de centrarse solo en las recetas, introduciría un espacio para la vulnerabilidad. Compartiría sus temores en voz alta, mostrando que incluso los chefs más trabajados tienen dudas. Mientras elaboraba el plan, se sintió inspirada. Decidió que el nuevo taller se llamaría Cocina desde el Corazón. La idea era que los participantes no solo cocinasen, sino que también compartieran sus propias historias y temores. ¿Cómo se conectaban con la comida? ¿Qué historias traían a la mesa? Cada persona compartiría un aspecto de su vida que los había moldeado. El intercambio de experiencias sería, entonces, un viaje conjunto hacia la autenticidad. Los días avanzaron y Elena se encontró cada vez más entusiasmada. Contactó a sus antiguos alumnos y a un par de amigos para que le ayudaran a difundir la noticia. Las redes sociales comenzaron a llenar su cuenta de mensajes de personas interesadas en participar, ansiosas por sumergirse en un espacio donde la vulnerabilidad fuera parte de la receta. La promoción del taller se transformó en un acto de descubrimiento personal, donde su voz se fortificaba con la de otros. El día del segundo taller se respiraba nerviosismo en el aire. Cada participante había llegado con una historia escondida que deseaba compartir, y la sala vibraba con una energía casi palpable. Al iniciar el ambiente, Elena, respirando hondo, confesó sus propios miedos antes de dar paso a la actividad de cocina. Con cada relato de los demás, sentía la sala transformarse en un refugio seguro. La vulnerabilidad se convirtió en una chispa que encendía la conexión entre todos, incluida ella misma. El sabor de la comida que creaban juntos no era solo de los ingredientes, sino también de las historias que se entrelazaban. La experiencia fue intensamente profunda, con risas y lágrimas que emergían a medida que cada participante compartía parte de su vida. A medida que la tarde avanzaba, las caras reflejaban gratitud y liberación. Los comentarios de los asistentes eran efusivos. Me siento menos sola. Nunca pensé que compartir mi historia me ayudaría a sanar, decían mientras terminaban sus platos. Pero en el fondo, una inquietud persistía en la mente de Elena. ¿Qué haría cuando el curso de esta nueva etapa se dificultara, cuando el regreso de la crítica no solo sea un eco, sino una tormenta? El taller concluyó, pero la voz de Felipe resonaba nuevamente, esta vez trayendo a la superficie viejos temores sobre lo que vendría. Elena comprendió que su viaje recién comenzaba y que la prueba más grande de todas no era simplemente enfrentar la crítica, sino aprender a navegar sus propias aguas internas mientras lo hacía. ¿Podría realmente lidiar con la verdad de su vulnerabilidad y transformar esa experiencia en una fortaleza? La respuesta a esta pregunta se volvería esencial, pero el viaje para descubrirla apenas comenzaba. Elena despertó al día siguiente con el eco del taller aún presente en su mente. La gratitud de los participantes la había impactado, pero las sombras del pasado no la dejaban descansar. Había cometido el error de pensar que el éxito traía consigo una liberación automática de sus demonios internos. Ahora se encontraba más determinada que nunca a enfrentarlos, pero también más consciente de que esa lucha sería larga y compleja. Decidió dedicar las siguientes semanas a indagar más profundamente en su historia personal.
Llenó el cuaderno con reflexiones sobre su infancia, sus experiencias en el mundo culinario y las voces críticas que la habían marcado. Cada página era un espejo que revelaba no solo lo que había vivido, sino también las decisiones que había tomado. En cada línea se vislumbraba su voz, y al hacerlo empezaba a desentrañar la tensión entre su presente y su pasado. Con el fin de cimentar su crecimiento, buscó la ayuda de una terapeuta especializada en lidiar con la ansiedad y la inseguridad. Al principio, se sintió reacia a abrirse, temerosa de que revelar sus heridas más profundas pudiera dejarla expuesta al juicio. Sin embargo, al sumergirse en el proceso, comprendió que esa vulnerabilidad no solo era humana, sino que era la piedra angular de su autenticidad. En una de sus sesiones, Elena abordó el tema de la crítica. «He construido una nueva voz para quien soy ahora», confesó, «pero siempre hay una parte de mí que se siente un fraude». La terapeuta le respondió con una metáfora que resonó profundamente en su interior. La comida tiene que ser cuidada, pero también puede ser imperfecta. Las imperfecciones son las que añaden historia a su sabor. Esa idea se acuñó en su mente, y por primera vez se sintió inspirada a seguir adelante, no a pesar de sus defectos, sino en parte gracias a ellos. Con ese nuevo ímpetu, decidió organizar un tercer taller titulado Despertando Sabor, cocinando con imperfecciones. La premisa giraba en torno a aceptar las fallas en cocina como un reflejo de las fallas en la vida. Invitaría a expertos locales y haría un espacio entre cocineros aficionados para compartir sus errores y descubrimientos. Cada uno de los platos no solo contendría sabores, sino también sus respectivas historias de aprendizaje y crecimiento. La preparación exigió más trabajo que los anteriores, pero Elena la llevó a cabo con entusiasmo renovado. La respuesta fue abrumadora. Los inscriptos llegaron de varios lugares, cada uno ansioso por participar en esa celebración de la imperfección. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, una voz interna comenzaba a inquietarla nuevamente. En momentos de soledad, la duda resurgía, preguntando insistentemente si todo esto realmente tendría éxito, o si la sombra de Felipe y su crítica seguiría acechándola. El día del taller, la atmósfera era electrizante, pero la ansiedad la consumía por dentro. Elena sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo los participantes comenzaban a cocinar sus platos, compartiendo historias de fracasos pasados. Mientras avanzaba la jornada, notó una transformación en el ambiente. Los errores eran motivo de risa, y la conexión entre los participantes se hacía más fuerte. Sin embargo, al ver a un joven que luchaba con un plato repleto de fallos, la incomodidad volvió a apoderarse de ella. La mente de Elena se inundó de recuerdos de Felipe, de sus palabras llenas de desprecio que le habían hecho dudar de su valor. Su corazón latía con fuerza, y de repente se sintió abrumada por la necesidad de enfrentar esa parte olvidada de sí misma. ¿Podía realmente mostrar su vulnerabilidad frente a un grupo de extraños? En ese instante lo comprendió. Su próxima etapa no solo requería enfrentar su miedo a la crítica externa, sino también la dura autocrítica que había alimentado durante tanto tiempo. Con determinación, dio un paso hacia adelante y, mirando a los participantes, decidió hablar. «Yo también he fallado. He estado en un lugar donde el miedo a la crítica casi me aleja de lo que amo. Pero aquí estamos, todos nosotros, creando algo maravilloso a partir de nuestras imperfecciones. Eso es lo que nos hace humanos». Mientras el aplauso resonaba en la sala, una nueva parte de Elena despertó. Con cada palabra, la angustia se desvanecía, dejando un camino claro hacia una nueva fortaleza. Pero aún así, la pregunta permanecía en su mente. ¿Qué sucedería cuando tuviera que cruzar esa línea entre la vulnerabilidad y la exposición? La próxima prueba no sería solo el taller, sino una confrontación propia que amenazaba con revelarle verdades inquietantes sobre quién era realmente. ¿Estaba lista para enfrentarlo? ¿Podía sostener el peso de su nueva autenticidad ante aquellos que temían su voz? Elena se sumergió en la post-jornada del taller con una mezcla de liberación y ansiedad.
La experiencia había sido un catalizador, un punto de inflexión donde la vulnerabilidad se había vuelto su aliada. Sin embargo, conforme los días pasaban y la adrenalina se desvanecía, una nueva preocupación empezaba a germinar en su interior: la necesidad de definir cómo continuar con su viaje personal y profesional. En lugar de dejarse llevar por la inercia del éxito reciente, decidió enfocar su energía en crear una comunidad más sólida alrededor de su visión, una red donde las experiencias de cada individuo pudieran ser compartidas y valoradas. Pensó en la posibilidad de establecer un programa regular en el que la gente pudiera venir no solo a aprender a cocinar, sino a compartir sus propias historias y confrontar sus miedos. Al inicio, la idea parecía ambiciosa, pero había algo en su interior que insistía en que podía hacerlo. Sin embargo, la cuestión de su propia exposición personal seguía siendo el mayor obstáculo. Comenzó a reflexionar sobre la necesidad de crear un espacio seguro no solo para los demás, sino también para ella misma. Así que decidió seguir trabajando con su terapeuta. Las sesiones se convirtieron en un ritual que le ayudaba a desmenuzar sus pensamientos más oscuros y sus expectativas. Hablamos de vulnerabilidad, pero no siempre de cómo gestionarla después del hecho, le dijo en una sesión llena de emociones. Me doy cuenta que aún me aferro a la idea de que debo tener el control de todo, pero hoy una parte de mí se siente más libre e impulsiva. La terapeuta asintió, sugiriendo que podía ver su miedo a la exposición como el último bloqueo que necesitaba atravesar. Explora lo que te asusta de compartir tu propia historia. ¿Qué pasaría si tus inseguridades fueran vistas por los demás? ¿Cómo te sentirías si volvieses a enfrentar el juicio? Durante días, la pregunta reverberaba en su mente. Comenzó a escribir sobre su relación con Felipe, los comentarios cortantes que la habían paralizado en su juventud, lo que sentía cada vez que un comentario obvio se convertía en una autocrítica oxigenada por el miedo. Pero también se dedicó a repasar desde un punto de vista diferente, viéndolo como una oportunidad para aprender cuánto había crecido y cuánto todavía le quedaba por hacer. Finalmente, decidió que era hora de enfrentar su mayor miedo: el miedo a ser juzgada. El destino de su nuevo programa dependería de su vulnerabilidad. En su próximo taller quería incluir un espacio específico para que cada participante compartiera no solo sus fracasos culinarios, sino también sus historias personales. Sería un acto de valentía, tanto para ellos como para ella. El día del nuevo taller, la atmósfera estaba impregnada de un aire palpable de nerviosismo. Al comenzar, Elena sintió cómo el nudo en su estómago se transformaba en una mezcla de anticipación y temor. Comprendía ahora la necesidad de dar ese primer paso, no solo como instructora, sino como persona en búsqueda de autenticidad. Hoy no solo cocinaremos, empezó, su voz temblorosa pero firme. Hoy compartiremos parte de nuestras historias. Esto es esencialmente un acto de fe, compartir nuestras luchas para que juntos podamos reírnos, llorar y aprender. Al proseguir con el taller y permitir que las voces de los participantes resonaran en la sala, sintió que la energía volvía a llenar el espacio, pero también notaba su propia vulnerabilidad acechando en cada rincón, lista para salir. Mientras las historias fluían y las personas intercalaban risas con lágrimas, una idea comenzó a formarse. No podía evitar cuestionarse. ¿Acaso en su empeño por ayudar a otros también se estaba alejando de su propia verdad? En medio del torrente emocional, Elena se dio cuenta de que, a pesar de los avances, todavía había mucho que desenterrar. Podría conseguir el valor para contar su propia historia sin temor a la crítica, incluso si eso significaba enfrentarse a la sombra de un antiguo amor y a sus propias inseguridades. Con el cierre del taller a la vista, los corazones latían expectantes. La autenticidad estaba en el aire, pero la pregunta permanecía. ¿Sería ella capaz de dar ese paso definitivo hacia la verdad sin caer de nuevo en la trampa del miedo? La incertidumbre crecía, y en su pecho, un nuevo desafío empezaba a tomar forma. La sala quedó en silencio mientras Elena cerraba el taller, un espacio lleno no solo de ingredientes y técnicas culinarias,
sino de verdades personales compartidas. La energía de cada historia resonaba en su interior como un eco persistente. Se sentía al borde de un abismo, casi respirando el aire de la transformación. Sin embargo, con cada rayo de claridad, la sombra de sus inseguridades se alzaba más amenazante. En los días posteriores, la sensación de insatisfacción la envolvió. A medida que los participantes se iban con historias de lucha y triunfo, Elena se preguntaba si realmente había compartido algo digno de su autenticidad, algo que les pudiera servir. La pregunta de su vulnerabilidad regresó, emergiendo con mayor fuerza. ¿Qué significaba compartir su verdad si ella misma no la había abordado en su totalidad? Volvió a abrir su cuaderno y escribió. Rememoró los momentos más oscuros, desde las risas burlonas de sus compañeros de clase hasta las expectativas impuestas por una familia que muchas veces le resultó pesada. Esos recuerdos no solo evocaban dolor, también la empujaban a definir quién era realmente, más allá de las etiquetas de instructora o cocinera. Fue a una nueva sesión con su terapeuta, decidida a avanzar con ese peso en su corazón. Veo que estoy en un punto crítico, confesó. Una parte de mí quiere seguir haciendo esto, pero hay otra que se siente como un fraude, como si no fuera suficientemente valiosa para compartir mi historia. ¿Cómo defines tu valía?, le preguntó la terapeuta con una mirada serena que la animaba a cavar más profundo. Lo relaciono con lo que puedo ofrecer a los demás. En el taller veo el impacto de sus historias y entonces vuelvo a mi propia experiencia y siento que no hay nada que valga la pena. La terapeuta sonrió suavemente. Quizás el valor no se mide en comparación con el de otros. Quizás compartir tu historia desde un lugar de honestidad no es un acto de oferta, sino una revelación. ¿Qué pasaría si aceptaras que tu viaje tiene su propio valor, independientemente de la percepción ajena? Las palabras resonaron en Elena. Comenzó a trazarse un nuevo propósito: contar su historia no para compararse, sino para abrir la puerta a otras experiencias. Ese día, decidió escribir una carta a su yo del pasado, una herramienta para sanar y reclamar aquellos fragmentos de sí misma que consideraba perdidos. Cada palabra de su carta se convirtió en un acto de liberación. Reconocía la valentía que le había costado levantarse después de cada caída. No se trataba de una simple anécdota, era el reconocimiento de sus luchas y el espejo de su crecimiento. Esa noche, mientras cocinaba, pensó en el próximo taller. ¿Qué tal si la carta se convertía en su voz? Era el momento de unir su historia a la experiencia colectiva de sus participantes. Iba a hablarles no solo de sus errores culinarios, sino de cómo su vida había sido similar a un plato mal preparado que, con paciencia y habilidad, había aprendido a remendar. Elena sabía que debía lanzar la idea de compartir la carta en su siguiente taller, pero esa noche también rumió las dificultades que conllevaría. Se imaginó a sí misma mirando a los ojos de los participantes cuando revelara su historia, sintiendo el peso de cada mirada, el juicio implícito que temía profundamente. El día del taller llegó, y, mientras el grupo empezaba a tomar forma, Elena sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La atmósfera de la sala, cargada de expectativas, la presionó con el temor de su propia verdad. Pero, al recordar las palabras de su terapeuta, respiró hondo. Cuando llegó el momento de compartir, su corazón latía con fuerza. La carta, escondida en sus manos, se convirtió en su brújula. Elena tomó la decisión que la marcaría. Abriría su alma hacia aquellos que buscaban autenticidad, con la convicción de que su vulnerabilidad podría iluminar caminos en otros. Pero mientras su dialéctica comenzaba, una voz interna la detuvo. ¿Y si el juicio era más de lo que ella pensaba? La sala la observaba expectante, y la pregunta inquietante surgió. ¿Podría soportar lo que eso significaba para su siguiente paso? Cuando Elena se quedó frente al grupo, su sentido del tiempo se detuvo. En ese instante, cualquier ruido que pudiera haber existido se desvaneció, dejando solo el pulso acelerado de su corazón. Se sabía en la cúspide de un cambio significativo, un momento que podría definir no solo su carrera, sino su propia percepción de sí misma.
Hoy quiero compartir algo más allá de recetas y técnicas de cocina, comenzó, consciente de que cada palabra requería una fuerza que aún no sentía del todo. De su mano salió la carta, un trozo de papel que contenía su historia, un reflejo de su lucha con la autoaceptación. Las miradas del grupo, curiosos, empáticos, se posaban sobre ella, y esa conexión generaba un torbellino de emociones. Mientras leía, su voz vacilaba en algunos pasajes, especialmente al tocar aquellas experiencias que la habían dejado expuesta y vulnerable. Pero también sintió cómo su verdad empezaba a romper las cadenas de sus dudas internas. Hay algo extraordinario en ser genuino, pensó, en dar la batalla no solo por uno mismo, sino por los que se sienten igualmente atrapados en sus propias inseguridades. Tuve que enfrentar situaciones que me resultaron profundamente dolorosas, continuaba, y a menudo me sentía una imitadora, alguien que nunca podía estar a la altura. Pero eso es lo que la vida es. Un proceso de aprender a cocinar, de experimentar con los sabores, de aceptar que incluso mis errores se convirtieron en algo sabroso con el tiempo. La reacción del grupo fue inmediata. Veía asombro en algunos rostros, mientras que otros se sonrojaban por la conexión que creaban sus palabras. Esa aura de camaradería, el reconocimiento de sus luchas individuales, la envolvió, creando una red de confianza en la sala que antes parecía ausente. Al finalizar su lectura, el silencio que siguió no era de desaprobación, sino de contemplación. Elena percibió que había hecho un viaje desde la inseguridad hasta la liberación, y había llevado consigo a un grupo que la acompañaba en esa travesía hacia la autenticidad. Fue en ese momento que comprendió que no era solo el compartir su historia lo que la había guiado. Era el acto mismo de hacerlo que la convirtió en un guía. Las preguntas surgieron de los participantes, interrogantes sinceros que buscaban más que solo consejos culinarios. Cada respuesta que ofrecía estaba bañada de su recién descubierta confianza, y se le ocurrió que quizás aquel taller no solo era un espacio para aprender a cocinar, sino para que cada persona conectara con sus propias historias de lucha. Efectivamente, la cocina era solo una metáfora para la vida. Sin embargo, había un nuevo sentimiento que la instaló en un espacio de inquietud, el temor a no ser suficiente en sus expectativas hacia sí misma. Una voz interior susurró que había abierto una puerta peligrosa, una que podía llevarla a momentos de revelación que no solo afectarían a sus participantes, sino también a ella misma en un sentido profundo e inesperado. Al concluir la sesión, un mensaje la atraviesa. El verdadero crecimiento solo vendría si continuaba abriendo esas puertas, incluso cuando la vulnerabilidad se volvía amenazante. Cuando todos comenzaron a despedirse, sintió que la misión estaba lejos de terminar. En el fondo, sabía que aún había historias no contadas, lecciones no descubiertas. Y mientras la última persona abandonaba el taller, Elena se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría continuar desnudando su alma y enfrentar los peores aspectos de su historia? Esa voz interior seguía allí, un grillo inquieto, presionando sus pensamientos. El futuro se dibujaba lleno de posibilidades y a la vez cargado de temores. Empezó a trazar un nuevo taller en su mente, uno que tocara las vulnerabilidades de todos, pero ella también sería parte de esa exposición. Sin embargo, una inquietud poderosa resonó. ¿Sería capaz de soportar la mirada crítica sobre los capítulos más oscuros de su vida? La búsqueda de su verdad era solo el comienzo de un camino que aún estaba trazándose. Elena despertó con una sensación renovada. Había pasado semanas sumida en la reflexión, revisitando los momentos que habían definido su vida y su carrera. Se dio cuenta de que había comenzado un viaje hacia la autenticidad que la despojaría de las capas de duda que la habían acompañado durante tanto tiempo. Este era el momento de abrazar su verdad. Decidió que el próximo taller se basaría en experimentar la vulnerabilidad de cada uno, incluyendo la suya propia. En su mente, el nombre surgió de manera clara: Cocinando desde el alma. La premisa era simple, pero poderosa.
Cada participante compartiría no solo sus historias de superación y resiliencia, sino también las lecciones que la cocina les había brindado a lo largo de sus vidas. Quería que todos entendieran que sus fracasos, al igual que en la cocina, podían transformarse en algo hermoso con el tiempo. La preparación para este taller la llenó de emoción, aunque el miedo seguía acechando. Se preguntaba si realmente estaba lista para abrir nuevamente las puertas de su vida. Sin embargo, en cada paso que daba, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse y la confianza la guiaba. Cada receta que escogía para ese día tenía un significado especial. Eran platos que representaban hitos en su vida y representaban momentos de lucha y triunfo. El día del taller, el aire estaba cargado de expectación. Al recibir a los participantes, sintió la energía vibrante en la sala. La conexión instantánea la sorprendió. Estaban listos para compartir, y eso la motivó a dar un paso más allá de su temor. Al comenzar la sesión, su voz sonó fuerte y clara, llena de ese nuevo sentido de propósito. Con narrativa apasionada, les habló de su lucha personal, de cómo la cocina había sido su refugio, pero también su campo de batalla. Hoy compartiremos no solo recetas, dijo con un brillo en los ojos, sino el tejido de nuestras historias. Cada error elaborado, cada plato fallido, es parte de nuestro viaje personal. Hay valor en nuestras imperfecciones, porque nos enseñan y conectan entre sí. A medida que dirigía el taller, vio cómo la gente se abría, compartiendo sus experiencias más íntimas. Fue en ese momento que comprendió que cada confesión se entrelazaba con la suya, creando una red de autenticidad que la llenaba de alegría. La instantánea transformación del taller se convirtió en una espiral de emociones. Las lágrimas corrieron al contar historias de dolor y de superación, pero también de esperanza y amor. Elena sintió que la confianza había tomado un rumbo inesperado. Mientras compartían risas y lágrimas, la sensación de comunidad se volvió palpable. Juntos estaban forjando una conexión que superaba la simple enseñanza. Al finalizar, llegó el momento en que Elena decidió compartir su carta, aquella que había escrito a su yo del pasado. Con voz temblante, se preparó para leerla, pero esta vez no sentía miedo. En un acto de valentía, reveló su historia, la lucha contra sus propias inseguridades, el peso del juicio ajeno que había sentido a lo largo de su vida. Cada palabra resonaba con autenticidad y dolor, pero más aún, con esperanza. Al concluir su lectura, un silencio reverberante llenó la sala, y entonces comenzaron los aplausos. No eran solo aplausos por el taller, sino un reconocimiento de sus luchas compartidas. En ese momento, Elena sintió la afirmación que tanto había buscado. La chispa de su autenticidad había encontrado luz y que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba dispuesta a afrontarlo con el apoyo de aquella comunidad que había ayudado a crear. La culminación de aquel taller fue un cierre poderoso. Elena se dio cuenta de que, además de enseñar, había aprendido a mostrar su vulnerabilidad y a aceptar que ya no era una impostora en su propia vida, sino una guía. Había conquistado no solo su miedo al juicio, sino que también había transformado su técnica culinaria en un medio para sanar heridas internas y ayudar a otros a navegar sus propias historias. Desde ese día, la cocina de Elena se convirtió en un bastión de autenticidad, donde el amor y la vulnerabilidad se entrelazaban en cada plato creado. Los talleres se convirtieron en un espacio de sanación y conexión, y la voz de Elena, antes temerosa, resonó con confianza y claridad en la comunidad, estableciendo una base sólida para el legado que había comenzado a construir. El futuro se iluminaba ante ella, colmado de posibilidades. Había dejado atrás el peso del pasado, y aunque en el camino encontraría nuevas dificultades, tenía la certeza de su fortaleza. Elena comprendió que el verdadero valor de su viaje reside en el proceso de liberarse, abrazarse y, sobre todo, compartir su historia con autenticidad. Lo que había sido un temor se convirtió en su mayor triunfo y lección. Como resultado,
Elena finalmente había desatado a la cocinera dentro de ella. No al ser una, pues pasó de ser unas simples recetas a ser una compilación de historias de vida. Ahora era el momento de seguir adelante con su legado, uno que resonara con el amor, la tradición y la valentía. Así, con el corazón ligero y la mente clara, Elena comenzó a escribir su próximo capítulo, dispuesta a seguir compartiendo su legado con el mundo. La historia de su vida, al igual que un platillo bien preparado, estaba lista para ser compartida. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este conmovedor final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. La auténtica superación personal comienza ahora.